Muy buenas tardes, están todos bienvenidos al conversatorio que va a moderar la modeladora Ingrid Flores. Gracias por los aplausos. Gracias por los aplausos. Estoy muy feliz de cerrar el año junto aquí a todos los equipos locales del circo, con la gente nueva, con la gente más antigua del movimiento de circo de la región de Valparaíso, presente, Carpa Azul, Espacio en Aire, Petit Volante, Lindas Libres y Locas, Valle de Capão Internacional. Este es un conversatorio internacional y todo. Circo Museo, por favor, acérquese. Estamos esperando acá a la gente de Circo Museo y vamos a conversar de lo que realmente nos importa. Crear. El placer de crear, el placer de mostrarle al amado público lo que nosotros hacemos, entrenamos y nos satisface. Y compartir ese placer es lo máximo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una rueda de presentación donde cada uno puede presentarse y decir un poco algo sobre la creación, un poema, un garabato, lo que necesita. Casa Circo, saludo. Casa Blanca, que también son nuevos espacios que hace un tiempo, 3 años, son espacios nuevos. Así que hemos ido plantando semillas, vemos los frutos de la gente, cómo vuelan, ¿cierto? Cómo avanza este coso. Voy a partir aquí con mi amiga encantadora, que viene especialmente a este conversatorio desde Brasil. Un aplauso para Jojo, gran payasa, bailarina performática. Gracias. Mundialmente desconocida, te faltó decir. Sí. Estamos creativos. Pero ya me presentaste, pues. Y no se escucha. ¿Se escucha? No se escucha. Bueno, soy Josefina María Silva Escobar, criada en la región. Ya hace unos 20 años que estoy en Brasil. Casi 20 años en un proyecto social de circo, Circo do Capão. ¿Qué puedo decir? Bueno, vos sos la primera clase de circo que yo tomé, fue aquí en la maestranza, cuando Circo en Picada, era la otra yo, mi tía. La otra Ingrid, y todo esto, bueno, aquí está todo aquí, bueno. Decir, ¿tú querés que hable de creación? ¿Cómo tú afrontas el tema creativo cuando tienes alguna idea? ¿Cómo bajas eso? ¿Cómo a veces ha coincidido? ¿Siempre es diferente tu forma de que se te ocurre un personaje, una idea? Estamos hablando de la creación. Súper. Ya. A la hora de encarar los procesos creativos, veo mucho el proceso creativo como un lugar de permiso poético donde podemos desconstruir lo que creemos conocer, que vale decir, agarro lo que sé técnicamente, creo un espacio donde puedo desconstruir eso para que aparezca algo. Creo que el proceso creativo crear tiene mucho más que ver con entender tu materia prima y permitirte desconstruir más que inventar o juntar cosas. Juntar cosas y hasta lo veo como algo más coreográfico que creativo. Y en ese desconstruir creo que aparece uno como individuo auténtico que puede decir algo a través de esas herramientas que tenga, sea circo, sea danza, sea canto. Entonces eso, creo que creamos realidades permitiéndonos desconstruir la realidad que percibimos, que creemos percibir, algo así. Paso a... Hola, mi nombre es Sol Catalán, represento... Gracias, Ingrid. Es un gusto estar acá con cada uno y una de ustedes. Siento que aquí en esta mesa hoy se representan varias generaciones que son fundamentales para que estemos acá hoy en día. Es importante la memoria.
no podemos olvidarnos de las personas que abrieron los caminos, la calle acá en Valparaíso, y una alegría poder estar en esta mesa reunida con esas personas hoy día, personas que también estamos itinerando, viajando y de alguna forma muy lejos del fascismo, representando la tradición que tiene la resiliencia del circo chileno. Eso es algo que yo me siento súper atraída a regresar también a mis raíces, porque también como la Jo, radicada en Brasil hace 10 años también, yendo y viniendo, y siento que es súper importante que más allá de la diferencia podamos abrazar lo que nos conecta, lo que nos une, más allá de las generaciones y los territorios, porque hay mucho por lo que trabajar en común para la profesionalización y la dignidad del trabajo laboral, y que ahí lo conecto directamente con el espacio de creación colectiva, en la experiencia de lo que ha sido el viaje de la Libre, Linda y Loca. Es súper diferente quizá un proceso creativo más individual, personal, porque si bien hay una canalización de una idea, solo es posible gracias a que otras personas creen en esa idea y se proyecta, y como también esa locura se vuelve una realidad cuando otras personas creen en tu locura, ¿cierto? No sería posible si los técnicos, las técnicas y cada parte que es fundamental en un proceso creativo, más allá de la parte escénica, que es donde se ven muchas veces los intérpretes y las intérpretes, pero hay mucho equipo detrás. Entonces siento que eso es una experiencia súper diferente, súper bonita, y que también este aprendizaje que ha sido la Libre, Linda y Loca es cómo nos desconstruimos también, desde que traemos una educación cultural muy colonialista. Entonces imagínense, porque con todo el respeto también a los ancestros y las ancestras del circo de Europa y todo, siento que a veces, como fuimos colonizados, ¿cómo crea un artista, latinoamericana de circo, donde las realidades son muy diferentes, ya sea de los espacios, de los recursos y también el acceso a la información? Entonces destaco esta resiliencia que yo creo que por algo hasta se me paran los pelos, así como que nos hace regresar a este puerto. Yo creo que la mayoría de las personas, quizá algunas no las conozco, viajamos, ¿cierto? Ser artista es ser migrante, y eso también es algo que te cambia, te modifica mucho tu forma de crear, de ver la vida. Entonces eso también quiero destacar en los procesos colectivos de creación, y que la resiliencia que tenemos por nacer en este territorio que a veces es tan ruda, pero que igual te da un H súper diferente para crear, porque yo sé que en cualquier lugar puedo parar, autogestionarme, y quizás una persona que tiene otra historia, o quizá, no sé, les comparto rápidamente, en un cartorio que se hizo a nivel mundial de circo online, había una mesa, estaba Tomate, que es un compañero argentino, siento bien conocido de la lucha también, el trabajo como el circo callejero y todo, y él compartía esta experiencia, ¿no?, del circo latinoamericano. Y en la mesa que exponen igual compañeros de Europa. Y con mucho respeto quiero traer esta reflexión, que él decía como que el chico dijo disculpen, porque de verdad que nuestra forma de crear o nuestra realidad no sufrimos nada de esas cosas para que nos impiden llegar hasta la creación. Entonces aquí un día alguien me dijo como la creatividad de la precariedad, ¿no? Cómo uno va, que igual uno recicla, ocupa el maquillaje ecológico, o no sé, la colaboratividad. ¿Quién no? Por lo menos aquí yo creo que toda la gente que está acá, organizaciones, colaboró con Libre, Linda y Loca. En Aire, Julio, Carpa Azul, muchas gracias también a ustedes, compañeros, Petit. Entonces, cómo es importante esa red y esa negüen que traemos a partir también de esas dificultades, que son las que nos hacen conectarnos más allá de cualquier diferencia. Así que eso yo quería como traer un poco en general. Muchas gracias y paso palabra. Yo voy a hablar, me llamo Carolina, en general trabajo más desde la gestión en el arte, pero también soy payasa callejera y hablo de mi proceso creativo, viene desde la emoción principalmente. Siento que es muy importante la historia que uno tiene cuando en la creación, ¿cierto?, nacen como que afloran como cosas desconocidas que uno tiene, como que no entiende a veces como los propios referentes. Siento que
que el proceso de creación es un poco, bueno, como de payasa igual, es eso, como entregarse un poco a esta cosa desconocida y a jugar, a estar, bueno, siempre en el presente, abierta a la posibilidad y a todas las posibilidades que puedan suceder. Entonces, me gusta mucho el proceso creativo, también me ha tomado desde varios lugares, así con los títeres, y siento que estoy en un proceso exploratorio todavía, pero me sorprende también como, a pesar de como el poco tiempo que llevo trabajando en el arte, los resultados que he conseguido para mí son increíbles, porque venía de un mundo así como completamente distinto a la escena. Y bueno, siento que el ser payasa y estar en la calle principalmente me desbloqueó muchas cosas. Entonces soy muy agradecida de mi proceso creativo y de poder compartirlo también con mi familia. Siento como que sana también mucho eso de poder entregarse a esos procesos. Eso puedo decir. Bueno, yo soy Pato Girio y el tema de la creación creo que desde mi experiencia personal ha tenido que ver mucho con el contexto histórico que me he ido relacionando, ¿no? En las primeras instancias, en los primeros años donde uno realmente se maneja desde un lado muy inexperto, de un lado donde no tiene mucha experiencia, creo que la energía, la voluntad y la pasión por crear nace con reflexión y con trabajo colectivo. Porque uno la creación en esos primeros estadios creo que lo trabaja a través de la colectividad, donde se juntan varias energías, se juntan muchas miradas y creo que fue muy importante en algunos momentos de mi etapa primaria de creación ese trabajo colectivo. Yo agradezco mucho la presencia de muchas personas al juntar voluntades, al querer ocupar espacios públicos, espacios que estaban abandonados, para poder ir generando esta instancia de creación, de querer mostrar, de querer elevar la sensibilidad y generar instancias donde nos pudiéramos comunicar y donde pudiéramos entregar lo que nosotros estábamos viviendo o estábamos sintiendo en esos momentos. Rescato muchos momentos como, no sé, como el colectivo Valparaíso, procesos que se vivieron en la ex cárcel, aquí mismo en la maestranza, también muchos procesos de creación colectiva que fueron muy potentes. Y después, a medida que fue avanzando un poco el tiempo, claro, uno se va firmando un poco con mucho más herramientas, como va tomando mucho más conocimiento de las cosas que son importantes para poder ir creando. Sobre todo que la creación es un momento muy especial, es un rito que tiene que ver con mucha entrega, es un rito que tiene que ver con sentirse también vulnerable, ¿no? Al sentir que uno está exponiéndose y está poniendo mucho de su ser para poder generar instancias creativas que después van a ser escena o que se van a mostrar a público. Y en esos momentos yo creo que uno pasa por muchas emociones. Creo que la creación es muy potente porque, siempre lo he dicho, una creación puede levantar un colectivo como también puede acabar un colectivo, porque el imbuirse en una creación, el trabajar colectivamente, el generar nexos con otras entidades, otras almas, otras personas pensantes que están sintiendo, te remueve mucho, genera muchas instancias que si uno no está preparado o no tiene las herramientas para gestionar esa sensibilidad, quizás puede terminar muy mal o como puede terminar muy bien. Muchas veces en la creación nos vimos en esos procesos, pero después terminando el trabajo, sintiendo lo que uno hace o lo que el público recibe, creo que la satisfacción se hace presente. Creo que se logra el objetivo independiente de cómo uno pueda salir el trabajo, ya sea si la crítica lo ve como un trabajo bueno, un trabajo malo. Eso a mí no me interesa mucho. Lo que me interesa es que sí se hizo el trabajo, se logró hacer la conexión y se pudo plantear en escena una idea o un trabajo que uno quería mostrar. Creo que la creatividad, la creación, creo que es un trabajo muy, muy, muy potente y de mucho trabajo y mucha disciplina. Creo que uno no... por ahí uno dice, bueno, me fumo un pito y voy a crear. Creo que por ahí no va la cosa. Creo que
la creación es mucha disciplina, es de levantarse pensando, anotando ideas, generando instancias para poder ir viendo cómo ir resolviendo eso que tú quieres decir, y eso tiene mucho trabajo y que es muy cansador, pero creo que los resultados, en la medida en que uno le va poniendo fuerza y energía, son muy satisfactorios, que son muy potentes. Yo creo que esos procesos para mí son los que más me han llenado el corazón, me han llenado el alma, y en los diferentes trabajos que he ido haciendo creo que todos son importantes. Yo trato de no abandonar las creaciones, creo que son óperas primas. Creo que cada uno, en la medida en que va creciendo en el camino artístico, va haciendo cosas, ¿no? Desde su primera instancia hasta las últimas. Creo que si uno hace un balance y ve todo eso, son todas pequeñas óperas primas que de alguna forma van haciendo y creando tu ser como artista, ¿no? Tu arte está presente en todo ese camino. Hemos estado en últimas creaciones colectivas. En la carpa, por ejemplo, estuvimos en una última creación que fue muy potente y muy linda. Y nacen a partir de ese contexto que uno va conversando, ¿qué queremos hacer? Creo que la conversación clara, nítida y sensible va a permitir abrir caminos para poder ir generando creación. El nuevo circo está en un proceso muy importante porque en los primeros estadios del nuevo circo, después de la dictadura, cuando se ocupó el espacio público, fue con mucha potencia, y después de 15 o 20 años, porque ya el nuevo circo va a cumplir 30, 35 años creo, muchas veces ese nuevo circo siempre fue muy eurocentrista, siempre estuvo mirando Europa, pero rescato un poco lo que dice mi compañera acá. Creo que Latinoamérica tiene una potencia muy fuerte. Creo que la creación que nace aquí en Latinoamérica tiene un color y una forma que es envidiable en muchos lugares de Europa, ¿no? Cuando uno va y muestra esta pasión, creo que es lo que debemos rescatar. Creo que Latinoamérica tiene mucho poder para crear. Y en estos últimos tiempos el nuevo circo ha presentado nuevas formas, nuevos diálogos, ha sido interdisciplinario, la música, el teatro, la danza, todo ha ido mezclándose para poder ser una pequeña obra de arte que permita mostrar un punto en la historia y en el camino que hemos hecho. Eso. Super. ¿Puedo ocupar este micrófono? ¿Puedo ocupar esta acá adelante? Y ese lo dejamos más al centrito para... Hola, buenas, soy Gonzalo de Casa Circo de Casablanca. La creación es un proceso, muchas veces parte de una cosa tan íntima, de un impulso, un pensamiento, las ganas de decir algo, de expresar algo que tenemos atrapado en el alma, en el corazón, y de a poco se va cuajando. Decidimos hacerlo solo, decidimos hacerlo con compañía, o en lote, o no solo hacerlo nosotros, sino que expresarlo a través de otro u otra. En cuanto a las artes escénicas, la creación para mí es importante en todo ámbito, o sea, para crear una ciudad, para crear una población, para instalar una calle, para poner luminaria, para hacer paisajismo. Hay creación, hay ideas que se van plasmando en la ciudad y nosotros vivimos de eso. Nosotros somos los que agarramos lo que digo yo a veces, que agarramos lo que nos entrega la naturaleza y la sociedad, y de eso armamos una opinión, y frente a eso armamos un espectáculo, una obra creativa, y de eso nace una crítica. Yo no me gustó esta parte de la sociedad, la critico, ya voy a hacer una creación con respecto a esto, de qué punto, de dónde me agarro, y eso es una cosa tan fantástica que desde la nada, de un limbo que estaba dando vuelta entre una neurona y otra en una cabeza, se crea un espectáculo. Después llega la gente a ver eso, lo disfruta, muchas veces se sienten comprometidos, o se sienten tocados, o se sienten llamados, que sí, me hace sentido lo que tú estás diciendo, porque es una crítica a lo que nos rodea. En realidad nosotros, como transmisores de lo que nos rodea, vamos creando y expulsando, va pasando por nosotros, y a través de nuestra creación vamos entregando una forma, un arte, una performance en escena. Crear en conjunto es un trabajo importante, es como una relación.
Es como tener una relación sentimental con todo aquel con que yo me voy a crear con esa persona. Es conocernos en nuestras profundidades, nos exponemos, como dice el Pato, exponemos nuestras sensibilidades frente al otro u otra, y tanto en el momento, en el proceso de la creación de la misma obra, como después posterior en el momento de que cambia el proceso al presentarlo. Cuando vamos a enfrentarnos al público, también hay una exposición nuestra hacia ello que se agradece y que después se estudia, después se avanza. Cada obra que uno va haciendo, cada acción que va siendo un pilar para la próxima. No nos quedamos con una pura creación. Todos los que estamos acá tenemos más de una creación en nuestros cuerpos, porque queremos decir todo el rato. Y se nos imagina en danza, se nos imagina en trapecio, se nos imagina en pintura, en música, en teatro, en performance, en instalaciones plásticas en la calle, un montón de cosas. Nosotros vivimos rodeados de creación todo el rato. Estamos creando todo el rato. El mundo es una creación todo constante. Entonces vamos influenciándonos de todo eso, y yo creo que como seres humanos, humanas y humanes, somos creadores per se. Nacimos creando desde niños. Los niños son los mejores creadores del mundo. Crean un montón de fantasías cuando están ahí en su mundo, en sus volás, y desde ahí nacemos. Somos intrínsecamente creadores, juntamos nuestras voluntades, nos entendemos. Yo me gusta crear de tal forma, a ti también se parece, entonces nos juntamos y hacemos una rama del arte, y que después se puede llamar de alguna forma, porque partieron, no sé, por teatro costumbrista, teatro preta, y que un montón del circo tradicional, el nuevo circo también, por son tendencias que se van juntando para un lado o para el otro, pero que van creando. Todos acá estamos acá porque queremos crear, y nacimos creando y vamos a seguir creando hasta el día de nuestra muerte. Espero. Ya eso nomás. Eso. ¿Quieres partir tú, partir yo? No, ¿todo bien? Mi nombre es Valentina Venegas. Estoy hace un tiempo acá con los chiquillos de Naires, participando en la creación de nuestra obra que hace poquito mostramos. Para mí es un mundo nuevo igual. Esto de crear un espectáculo, de una creación colectiva. Y ha sido un proceso súper enriquecedor. Pensaba en lo que decías tú en cuanto al juego. Yo veo así la creación como todas las posibilidades que nos permite el juego y la experimentación, como tomar un objeto y ver todas las posibilidades que tiene ese objeto, ver todas las posibilidades que tenemos todos nosotros con nuestras diferentes disciplinas, desde nuestros diferentes mundos, y eso ha sido muy divertido y también muy interesante poder converger. También estaba pensando en que el crear en colectivo nos hace sí o sí tener que estar presentes y observar al otro y entender al otro, entender la cabeza de la otra persona, y creo que es lo que más necesitamos en este momento, en este mundo que nos pide tanto desde el individualismo, desde la competencia, desde el ser exitoso. Creo que eso me llena harto con la creación. Hola, soy Paz. Tengo más preguntas que respuestas sobre la creación, y creo que eso es como lo que pienso respecto a esto, como la creación como una gran pregunta, una duda, algo que me surge y que no sé responder y que tampoco tengo una respuesta, y que me adentro a averiguar, a jugar, a ser. Y bueno, dentro de esto también pienso como esto de creer como para crear, y lo que decías tú, como no solo yo creo en lo que estoy haciendo, sino también tengo un equipo, amigues, gente que también está ahí impulsando. Como persona migrante también viví este proceso de conocer otros lugares de Latinoamérica en donde se dan otras dinámicas, otras formas de que surja la creación, más apoyo estatal o más espacios. Y en cuanto a eso, creo que Chile es un lugar de mucha resistencia y de mucha como fuerza, que viene como de una pasión muy grande que admiro mucho, pero también me asusta. Como migrante siempre pienso, bueno, me puedo ir, como, ¿por qué voy a continuar aquí si es tan difícil, no?
Esto es lo que se repite siempre, como el patrón de que en Chile es difícil hacer arte. Y estando aquí con ustedes, como que me doy cuenta que, claro, este es el sentido de todo, ¿no? Como reunirnos, poder conversarlo, charlarlo, ahora que, bueno, en fin, un futuro que está desconocido, pero que nos asusta mucho. Creo que esto es esencial, como seguir preguntándonos y seguir creando. Así que eso tengo para decir. Hola, buenas, soy Carlitos Mendoza, también parte del equipo de Naires, con los que tuvimos una residencia aquí hace poco. Podría hablarles como tanto del proceso como decir la creación. ¡Wow! ¡Qué complicado! ¿De dónde abordo este tema tan amplio? Que lo podemos agarrar de cualquier sentido. Cuando hablo de creación, creo que me agarro también un poquito de las palabras de las compañeras anteriormente, de que hay que estar atento del territorio de nuestras problemáticas para poder crear. Creo que el arte tiene esa condición y a veces obligación. Está bien si solo entretiene, pero qué lindo cuando aparte podemos decir algo, podemos denunciar alguna cosa. Y desde ese punto de vista también podemos tomarnos desde muchos lugares, desde la creación, la colectividad, desde el archivo, por ejemplo, desde qué pasa cuando esta obra que es de estilos manuales lo transporto a una performance. Hay diálogos, hay cosas que siempre se van a poder mezclar y conversar entre distintas disciplinas en pos de la creación. ¿Hirvió el café? Apunto, sí. Amiga, tienes toda la razón. Creo que aquí estamos. Sí, esperen el café, tranquilo. Termino de conversar y empiezo con el cafecito. El punto es reunirnos. Creo que no hay otras personas que puedan hacer un catastro tan fiel de lo que está pasando aquí en Valparaíso, que las personas que creamos de formas precarias, por uno u otro sentido, por vulneraciones estatales, o bueno, todos sabemos aquí cuáles son nuestras circunstancias dadas. Entonces, claro, qué lindo, qué positivo ver estas caras acá de centros que uno a veces ve repartidos en distintos lugares de Valparaíso y están aquí para conversar de algo. Para terminar esta parte de la sección mía, claro, tenemos un proyecto, trayectoria de un desprendimiento. El nombre nace porque, como sabrán, en los galpones se desprende el techo. Y un día se desprendió a nuestro lado y fue como, es preciso, es idóneo y es una problemática. ¿No? Es una problemática con lo que nos enfrentamos al día a día también en estos espacios de resistencia. De alguna forma el nuevo circo es lo que hablábamos, es lo que queremos hacer, conversar, fusionar, está apagado. Distintos lenguajes también. ¿Qué pasa cuando dialogamos con otras formas de hacer? Ya, yo soy actor, como que de ahí vengo, como principalmente me encuentro con este centro cultural hermoso en Aires y con gente que habla lo mismo que yo pero en otro idioma. Entendernos e intentar hablar el mismo idioma es complicado. Cuando hablo con el Mario, él me habla de medidas y tiene toda la razón con lo que me está diciendo, pero yo a veces no lo entiendo porque claro, él lo ve desde un lado técnico y es lindo cuando estas dos personas distintas pueden converger. Y así mis demás compañeras, que son unas secas también desde la danza, desde la acrobacia de piso, y todas tenemos cómo aportar al fin y al cabo. Encontremos las formas de dialogar. Gracias. Cafecito. Ya, mi nombre es Alesa. Me sumo a las palabras de Paz. Vengo más por preguntas que teniendo respuestas. Pero también quiero agregar que bueno, se necesita harto coraje para crear desde la sensibilidad. Y bueno, como decía Chumbeque, todo es creación. La gente que inventa las sillas, las mesas, la gente que se le ocurren las cosas
para simplificar la vida, crean, pero desde una necesidad. Y bueno, toda la creación nace desde una necesidad, ¿no? Entonces, yo hace tiempo me veo como en un estancamiento de no sé cómo manifestarme o cómo manifestar mi creación. Entonces, bueno, me interesa mucho saber todo lo que ustedes tengan para decir, así que paso palabra. Gracias. O quizá este tiene... ahí sí. Hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Alex, soy de Puerto Aysén, de la Patagonia. De muy chica estoy acostumbrada a la itinerancia de emigrar como una decisión de vida y como una pulsión de la pasión también creativa y búsqueda desde otros saberes. He itinerado mucho por Latinoamérica, estuve viviendo harto rato en Brasil también y en Argentina. Soy trapecista y hace unos 10 años me dedico a las artes escénicas. También desde experiencias colectivas de la creación, en la música, en talleres de teatro experimental, en troupe de acrobacias aéreas. Pero hace ya un tiempo me he dedicado mucho a la investigación y a la puesta en escena desde el trapecio y todas sus posibilidades. Trabajo sole, y también he tenido experiencias, como decía anteriormente, colectivas, pero suelo trabajar más sole. Actualmente cerré un proceso de obra fondar que se llama Nebra, que es una obra en trapecio danza que habla del trauma psíquico, o sea, de la herida psíquica y el trauma de la transmisión del trauma complejo, de la violencia de género, a través de la utilización de la textura, de los hilos y demás. Respecto a la pregunta, eso para los que no me conocen porque hace muy poquito que estoy en Valpo. Este proceso de residencia se llevó acá, en Enaires, que es un espacio que está capacitado también para la investigación y la creación en acrobacia aérea, y que son muy poquitos en Chile. Entonces esa es la resistencia, ¿no?, de los investigadores y los creadores de la acrobacia aérea. Que no existen espacios profesionales para la creación de circo en general. Estamos siempre batallando, resistiendo eso. La motivación de crear yo creo que es por necesidad, no concibo la vida de otra manera. Lo he compartido con otras amigas disidentes también, la necesidad de sobrevivir a esta realidad y la necesidad de crear otros imaginarios y mundos posibles todo el tiempo. También la necesidad económica, creamos, vamos al faro, hacemos funciones, juntamos porque tenemos que comer. Entonces diría que parte por la necesidad económica, pero también por una necesidad de la decisión de la resiliencia de nuestra sensibilidad, ¿no? Es llevar la batalla de que somos seres humanos, es un derecho, el crear es un derecho, el acceso al arte no tiene que ser un privilegio, nos pertenece a todos. Entonces desde ser mujeres disidentes, no hegemónicas, tenemos muchas batallas para posicionarnos en ciertos circuitos artísticos que además son sumamente patriarcales. Entonces creo que el despertarnos día a día, sostener lo que hacemos es una resistencia brutal. Si a eso le sumamos la estructura política en la que vivimos, es un montón. O sea, nos queremos como tirar al mar a cada rato, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No romantizo el proceso creativo porque creo que es un trabajo durísimo y de demasiada convicción. Eso, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Connie, vengo en esta oportunidad representando a Petit Volant, que es una escuela de movimiento, de talleres. Muy agradecida de esta oportunidad de integración. Bueno, y también me considero artista itinerante, formo parte también del equipo, el elenco de las Libres, Lindas y Locas, y parte importante de mi formación circense ha sido aquí en Valparaíso, con los amigos de Carpa Azul, acá en Enaires, ha sido parte importante de mi formación, así que bacán hoy estar compartiendo mesa con ustedes. Bueno, yo actualmente resido principalmente en la ciudad de Talca y lo que a mí me movió para allá fue precisamente entrar como en un periodo un poco más de introspección con respecto a la creación. De allí que estoy de hace mucho tiempo en mi cabeza con esta idea de hacer residencia. Eso he estado haciendo desde, ¿cierto? Desde mis tiempos allá. Para mí la creación
es la magia, o más bien la alquimia, de lograr plasmar una idea en algo visible, tangible, llevarlo a lo material. Siento que ese tránsito de pasarlo desde acá de mi cabeza hasta el momento en que alguien lo puede ver, bueno, todo eso es un proceso que conlleva mucha perseverancia. Y aquí me quiero afirmar a varias frases bonitas que han dicho los compañeros. Comparto esto de para crear hay que creer, y desde esa creencia tenemos este crecimiento de la creación. Siento que los procesos colectivos efectivamente requieren mucha conexión con personas que pueden pensar distinto a uno. He aprendido que pueden haber muy buenas ideas, pero no por eso esa idea se va a llevar a cabo. En una presentación, en una creación, hay aspectos técnicos, hay diferencias, y es súper sano también tener esas diferencias y lograr llegar a un punto en común en donde todos se sientan cómodos con una idea. Conocer, conectar, escuchar es muy importante, escuchar, así como también proponer. Y con mucha humildad aceptar cuando una idea no será bien recibida, y con mucho amor también comunicarlo cuando se siente que algo no va por ahí. Algo que me gusta mucho de la escena es que se delatan muchas cosas de uno. Entonces siento que la escena, o el trabajo escénico no parte ahí desde solamente el ensayo, sino como desde tu día a día, cómo haces tu vida. Por ejemplo, algo que yo siempre he sentido que se delata es cómo me enfrento al error. Que soy de los que se frustran, se enojan, se ríen, lo dejan pasar, lo usan a su favor, vuelven esa situación algo chistoso. Eso habla mucho de también cómo en nuestra vida personal nos tomamos nuestros errores. ¿Qué pasa? Nos va a pasar en la vida, nos va a pasar en la escena, pero ¿qué es lo que hacemos para enfrentar ese momento? Entonces ahí ya es como una observación personal, como cada uno tiene que, o sea, más que tiene que, es como una invitación a que ahí cada uno quizás investigue y conozca esa parte de cada uno. Y bueno, eso, creo que el resultado de la creación precisamente es la expresión. Si estamos en esto es porque realmente tenemos cosas para decir, cosas que expresar, y es por eso que el arte y el circo se considera también una herramienta de comunicación, una herramienta de sanación, y es muy hermoso eso, poder compartirlo con personas que también lo viven desde ahí. Eso, compañeros, muchas gracias. Hola, creo que me presento, soy Mario, creo que he trabajado con la mayoría, excepto 2 personas que andan por ahí, de una u otra forma. En cuanto a creación, me ha tocado el papel de estar afuera, mirando cómo crean, y uno crea dentro de su cabeza y se imagina 1500 cosas aparte de lo que ya están exponiendo adentro, entonces como que es gigante. Todo lo que he escuchado tiene mucho que ver, o sea, como que todo se fusiona y todo llega al mismo punto. Uno puede, mientras más posibilidades técnicas y de medios tengas, tu imaginación puede crecer, o sea, puedes dar vuelta, no sé, si tú con tu cuerpo ya puedes crear solo sin nada, hacer realidades y hacer que una persona viaje y se imagine y tenga un imaginario y todo, imagínate cuando ya tienes objetos o tienes la posibilidad técnica y económica de poder sostener objetos, salas completas, iluminación, sonido, todo es una puesta en escena. O sea, cuánto crece un número de creación individual al ponerle una luz, un sonido que corresponde. Entonces todo, yo creo que todo varía, y la creación es también el imaginario, el crear, el levantarse creando, el acostarse y pensar, bueno, esta idea me da vuelta en la cabeza y estoy aquí, y uno la nota y la deja ahí, y quizás no es el día de mañana, o quizás no va a ser tu próxima obra, pero quizás en un futuro decir, bueno, tengo esa idea por ahí, y la dais vuelta y la encuentras y la sacas. Y también eso es una creación escénica, pero también lleva esto el objetual de la escena. Yo soy muy objetual en cuanto, porque hay muchos objetos,
vengo del aéreo, entonces también el aéreo, weón, ya para suspenderte necesitas un objeto de suspensión donde te puedas afirmar, necesitas el objeto, o sea, ya trabajé con un objeto, ya no eres paraísta a mano. Inclusive el paraísta a mano lleva sus tacos, ya si quieres ser muy, muy, muy precario, lleva el puro taco, ya, o no lleva nada, ya, pero lo solucionó. Pero cuando uno empieza a incorporar cosas en la creación, en la escena, uno le suma cosas, y le sumo esto, y le sumo esto, y le sumo esto, y después viene dónde meto todo esto, y después cómo traslado todo esto, y después cómo monto todo esto. Y entonces la historia, sí, es una historia sin fin. Y mira, y eso que estoy solo creando. Imagínate si te invito a ti, cuántas cosas no vaya a traer, me voy a traer esto, me voy a traer esto. Entonces se suma y se suma y se suma y se suma. Es súper válido también en las creaciones, como que siempre, mira, yo lo he visto así, como que hay una persona muy directiva, así, director o directora que va frente a su idea y pueden haber muchas ideas bellísimas y que pueden ser mucho más, bueno, que tú vas a decir, realmente eso va a funcionar. Y no, aquí van como caballitos. Derecho. Bueno, ese es un tipo de... Y lo he visto y la gente sufre igual. Ya hay sufrimiento del elenco, de las personas. Hay creaciones que uno ya tiene la idea, pero acepta el colectivismo, acepta que el otro te diga, weón, ¿sabéis que esa idea es... lo encuentro mucho mejor de la que yo tuve, e inclusive le suma lo que yo tuve y lo escribí aquí, y eso es súper válido, como que eso siempre que sumen en el trabajo, en cualquier idea es válida, a pesar de que la obra sea mía. Así es como que yo la inventé, yo la escribí todo, pero si tú me diste una idea, no puedo hacer hoy que todos se den cuenta que es súper buena la idea, pero no, porque mi obra es única y la escribí, es así, no, al contrario, y tampoco puedo llegar y decir, no pescarte y salir como a los 3 días, hoy tengo una idea que sea igual a la tuya, o sea, como, hipócrita. Entonces como que se dan cosas que creo que eso es una creación viva. Creo que alguien decía de los objetos, Gonzalo decía, todo, o sea, creamos soluciones para poder también montar los espectáculos que tenemos. Oye, ¿sabéis qué? Creo que creemos la solución del ganchito, la cosita, vamos solucionando, vamos buscando esto. El colectivismo en la creación, weón, Pato, la experiencia, ¿dónde está Flores también? La experiencia, weón, en la ex cárcel, weón, colectivo Valparaíso, weón, son donde la gente llegaba de viaje también, las chicas, ¿cachai? Weón, llegaban de viaje, pasaban, ¿cachai? Y de por sí, weón, venían a hacer temporada Valpo aquí cerca y se juntaban y hagamos y creamos, ¿cachai? E inventemos de la weá, de la nada, y qué haces tú, ya soy trapecista, ya, y qué haces tú, ya, esto, ya, los payasos aquí, oye, ya a mí se me ocurrió esta idea, va, y va esa idea, y esto otro va, oye, que tire agua, ya, crea una weá que tire agua, está el taller construyendo, la weá que tienen agua, ¿cachai? Weón, el muro ya listo, ¿cómo se monta? Ya, busquemos solución para montar, montemos en el muro, ¿cachai? Tiro esa, weón, y todo iba a medida de lo que tenía, o sea, si en ese momento hubiésemos tenido más, si hubiese habido un financista, weón, que hubiese dicho, cabros, gasten lo que quieran, tenemos todo, weón. Esas creaciones que hubiesen, weón, que ya eran potentes y eran colectivas, y había una fuerza de colectivo, ¿cachai? Y no había un ego de que, yo que tú, que la nota, y luego éramos todos iguales, y weón, y si tu idea calza, y si tu idea era venca, todos te iban a sal, y te weón, y te iba a decir, weón, no, sal, weón, y qué, ¿cachai? Entonces como que era todo un... Y así los músicos, y sé que, weón, con música en vivo, iluminación nos conseguíamos. Bueno, apareció Julio en algún momento también con Invasión Callejera cuando no tenía el primer Valparaíso Circo, se hizo a la estancia de mi compadre también, ¿cachai? Así un llamado sin conocerme, compadre, necesitamos iluminación, vamos, ¿cachai? Sin ni uno, no tenemos nada, hermano, ¿cachai? Y bueno, y entonces todo, yo creo que el colectivo, creo que esas cosas son súper buenas como para las creaciones, ¿ya? Y cuando realmente nos bajamos y decimos, weón, yo quizás llegué con la idea principal y yo, mira, sé que yo tengo una foto de esto nomás, pero no sé cómo llegar a esto. ¿Me puede ayudar, chica? Hagámoslo, ¿cachai? Y así la transición de eso a mi foto, a lo que yo quiero, y con la foto, y de repente digo, ¿sabes qué? La foto, weón, sigue como el hoyo, no tenía una mejor cosa, ¿cachai? O a veces, weón, esa es la foto, ¿cachai? Y todos dicen, weón, esto es... Entonces, como esa amalgama que se genera entre todos los individuos, o inclusive hasta nosotros mismos individuos, cuando nosotros vamos y que hacemos una creación y le pedimos al iluminador, weón, yo creo que me iluminé esto. Claro, uno va a venir con una idea de iluminación, pero el iluminador te va a hacer otra weá. Va a hacer su arte sobre esto, ¿cachai? Si el loco es creativo, si el loco es flojo, va a pescar la weá y te la va a hacer tal cual como se le dijiste. Pero si el loco es creativo, te va a poner una allá, una acá, y te va a subir, ¿cachai? Y lo va a hacer siempre por bien, así, y la weá te va a sumar. Entonces, también pienso que las creaciones nunca se terminan. Creo que las creaciones se hacen, se muestra la obra, pero cuando se muestra la obra es un proceso que está así como recién saliéndose del pañal, como que recién se está sacando el pañal, todavía se anda cagando por entre medio, ¿cachai? Porque creo que después se pasa, y después de mucho es cuando uno tiene realmente algo como...
esto, ¿cachai? Esto. Ahora me pasa algo con eso, que cuando uno llega a eso, después se transforma en máquina. Y que la verdad, ya sabes que esto es así, y se cambia. Y mi voz es así, porque mi voz en esta escena es así. Entonces lo maquineo, ya lo tengo, y no siento como esa misma envergadura que sentí al principio. Entonces también creo que la creación va con el interior de cada individuo. ¿Cachai? Y también los colectivos duran eso. Como que hasta qué punto el individuo empuja, hasta qué punto aguanta, hasta qué punto todo, hasta qué punto queremos lo mismo, ¿cachai? Y es eso, como energía. Eso es lo que yo creo personalmente, como que hay muchas cosas expuestas en una creación. Ahí, que se vincula también eso, el abrirse, como que me abro, weón, lloro ante ti, lloro ante el personaje, lloro ante mi amigo, weón, me siento mal, estoy sacando mis penas hacia afuera, ¿cachai? Y me tenés que bancar llorar y quizás tú me mirás y decís, no sé, que esa escena no quedaría bien con tanto llanto, weón, ¿cachai? Como que, weón, ¿cachai? Después del abrazo, quizás, entonces son como que, es eso, como ser franco, tratar de mirarnos a los ojos y tratar de, como siempre, weón, ayudar, si quizás no tengo, pero, weón, te puedo dar, no sé, una idea, un detalle, una cosita, o puedo ir para allá y te puedo dar la... Y, bueno, y también ese romanticismo al crear precariamente. No tendríamos por qué estar creando precariamente, o sea, por favor, weón. Llevamos vos, ¿cuántos? Ya como 30 años haciendo la vaga así, tú también, Flor, ¿cachai? Weón, ¿hasta cuándo, cachai? Vamos a estar esperando que nos den el fondo, ¿cachai? Que nos den el fondo para poder crear realmente, o si no, tenemos que crear así con lo que tenemos. Yo creo que eso es ya basta, o sea, como que, weón, por favor. Y si no es así, porque no ha llegado, ya más de 30, 40, 50 años, tenemos que colectivizarnos, y nos necesitamos, y al final todos somos, y agradecidos de que estén acá, o sea, como que, weón, yo creo que esto, perfectamente el día de mañana, si nos juntamos todos y tenemos el tiempo, podemos hacer una creación gigante ahí mismo, ¿cachai? Con todos los que somos. Eso. Hola, mi nombre es Valentina, me dicen Vale. También tengo la dicha de participar hace ya unos meses en Compañía en Aires en la obra Trayectoria de un desprendimiento, lo cual ha sido un proceso muy hermoso de creación colectiva por, bueno, lo que ya decían los chiquillos, porque anteriormente solamente había participado en obras dirigidas, donde uno no crea, uno improvisa un poco, pero más que nada obedece a un director, y en números de dúo. Bueno, me encanta escuchar todo lo que han dicho. Me parece que el arte y el crear es un acto tremendamente revolucionario, en donde nos arriesgamos a decir eso que muchas veces nos hacen callar. Y me parece que es un acto también súper íntimo, como decían por ahí, en donde si bien nos encarnamos algún personaje, finalmente lo que hacemos es desnudarnos ante un público y mostrar como parte de nuestras profundidades, ¿no? Porque si es que fue una creación personal, es algo mío que quise, por algo que nació profundamente desde mis entrañas, comunicarle a un otro, a un público, a un espectador. Y eso es un acto que requiere de mucho coraje. Y bueno, quería contarles también que me da mucha pena, me duele que el arte esté tan precarizado en Chile, porque es fundamental para la salud mental, sobre todo las creaciones, ¿no? Como decían por ahí, creamos todo el tiempo desde que somos niños, y los artistas tenemos como el hermoso privilegio, si le pudiésemos decir de alguna forma, de que nunca dejamos de jugar, nunca dejamos de ser niños y de aventurarnos a conectar con lo más primitivo nuestro y hacerlo porque, filo, estamos en una obra, entonces no nos van a juzgar, ¿no? Pero eso debería ser un acto natural, que sea parte de nuestra sociedad todo el tiempo. Y bueno, yo soy psicóloga de profesión y trabajo mis procesos terapéuticos a través del arte. Y es hermoso el impacto que tiene el poder crear de distintas formas en el tratamiento de la depresión, de la angustia, de las crisis de pánico, de las crisis de ansiedad. No solamente uno como siendo
quien crea, ¿no? Sino también viendo los procesos colectivos de un otro, porque muchas veces nos sentimos muy solos en todas las cosas terribles que atravesamos en nuestro mundo interno, pero de repente si compartimos con un otro nos damos cuenta que en verdad somos muchos viviendo lo mismo y es súper triste y doloroso. Pero bueno, eso como en relación a lo fome de que sea tan precario acá en Chile, cuando en verdad debería tener un boom social, político, que se hablara en todos lados y se destinaran los recursos que realmente merece el poder entregarle arte al mundo. Así que bueno, eso, gracias. Hola, yo soy Cami. Vengo habitando espacios de creación de hace un rato y bueno, escuchándolos a todos, creo que lo que más me sale compartir de la creación creo que tiene que ver con ese espacio interno, ¿no? Que todos tenemos, que mencionaba ahí el compañero, que es cuando nuestra alma, nuestro ser grita algo que quiere salir, que tiene que decirse, es la resistencia a esa sensibilidad. Siento que por eso es tan clave hacerlo como salga, hacer y unir estas partecitas, como decías tú, tal vez coreografiarlo, tal vez ir a ese espacio de investigación, tal vez hacer lo que sea para que eso salga, porque precisamente es eso lo que nos hace compartir. Siendo espectadores, siento que ahí está. Es como, es eso lo que estaba viviendo hoy día, es eso lo que estaba pensando ayer, es eso lo que me comparte la compañera cuando la veo ahí arriba del trapecio, cuando la veo bailando, ¿cachai? Cuando la veo moviéndose, es la inspiración, ¿no? Es lo que te llama a habitar este planeta con sentido. Siento que es eso. Hola, yo soy Julio Lobos. También hace unos 15 años, desde que Mario más o menos me invitó de la invasión callejera, que estoy más o menos revoloteando por ahí, por acá. Y agradecer la invitación de sentarme a la mesa con tanta gente, con quienes estamos en buena, nos hemos enojado. ¿Ah? Por fin nos podemos sentar a la mesa con varios amigos, amiga Ingrid. Bueno, estamos en un espacio con un objetivo que es la puesta en valor del circo tradicional chileno. Ese era nuestro principal objetivo en algún minuto y sé que yo no soy de familia de circo ni nada, y estoy en un espacio del nuevo circo. Entonces, pero creo que es importante esa puesta en valor, esa memoria histórica que existe desde Valparaíso, porque además el primer circo llega a Valparaíso hace 200 años. Y tener esa memoria y poder trabajar en esa memoria es importante. Ahora con la declaración de la UNESCO, el 10 de diciembre, también es súper importante. Y si bien soy también muy crítico del circo tradicional, lo amo, pero también soy súper crítico y también pienso que se cierran, también pienso que hay hartas cosas, no hay mucha creación, o la creación que hay, es por eso que es patrimonio, es de los abuelos, que se va repitiendo de generación en generación y por eso son patrimonio. Pero hablando un poco, pienso que también hay que retroalimentarse y en este momento todos los circos tienen gente del nuevo circo y estos espacios en aire, la Carpa Azul, son súper importantes porque son lugares de formación que no están en el circo tradicional. Entonces, si bien las familias ensayan y pasan la información de generación en generación, es súper difícil poder aprender ahí. Entonces, estos son los lugares en aire, Petit Volant, todos los que no nombro también, que son los lugares valiosos para Casa Circo ahora. Son los lugares valiosos para poder entrenar, para poder hacer creación, y lugares que hay que cuidar, que es donde tenemos que trabajar como en esa puesta en valor también, y que la gente pueda valorar un poco más, generar la audiencia. Y bueno, a mí me tocó en algún momento trabajar con Ingrid, con Latina, ¿te acuerdas? Hace como 10 años. Y
Y con Gonzalo también hemos estado. Pero eso, como decir que estos lugares son valiosos, que hay que cuidarlos, que yo desde mi punto de vista quiero lo mejor para estos espacios. Y eso, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, yo estoy de la moledora. Soy la moledora, moderadora de esto. Hay varias palabras súper bonitas que se repiten dentro de esta conversación de la creatividad, desde que viene de lo primitivo, ¿cierto? Que es parte como intrínseca, inherente del ser humano, ¿cierto? Se ha hablado de la precariedad, se ha hablado de los impulsos, ¿cierto? De no perder la fascinación. Ah, sí, por supuesto. Señorita, que está justo allá en un proceso creativo, está en el pic de los pic-poc. Sí, llegué un poquito más tarde, pero alcancé a escuchar, como que hay hartas cosas que se han dicho que me hacen mucho sentido. Voy a sentarme. Y sí, como que quería añadir a todo lo que han dicho o la parte que yo escuché. Por ejemplo, hablaban de la expresión, ¿no? Que crear es expresar. Para mí es expresar con sentido, ¿no? Porque también expresamos muchas cosas, pero la creación, hay un sentido ahí último que nos lleva a crear objetos, a crear en todos los sentidos. En lo que estamos viviendo ahora a nivel político, a nivel social, a nivel artístico también, cultural, porque sabemos que hay muchos desafíos para llegar al público, como que a lo mejor los espacios que se han usado hasta ahora o las fórmulas que se han usado hasta ahora ya no tienen tanto sentido, entonces también es necesario crear en esa dimensión para poder transmitir finalmente o llegar a las personas a quien queremos transmitirlo. Y que no se siga sectorizando una opinión, una forma de pensar, porque si llegamos a los mismos que ya piensan como nosotros, como que tampoco hay transformación. Entonces siento que un desafío que tenemos ahora a nivel creativo también es ese, cómo creamos nuevas formas para llegar a personas que piensan distinto de nosotros, para hacerlos sentir, emocionarse, vincularse con una temática con la cual no están relacionados o no se han conectado quizás todavía. Siento que también la creación es una transformación, como que a veces de repente uno empieza haciendo cosas que son muy, no, esto me enoja, así que me voy a enojar en escena. Y después te empiezas a dar cuenta que el público cuando ve eso solamente, o sea, no va a compartir el enojo contigo, solamente se va a asustar y se va a querer ir. Entonces también tiene esa transformación, ¿no? Como yo transformo ese lenguaje para que finalmente, ¿qué es lo que yo busco generar en el público? Quiero conectar, quiero promover una reflexión. Como que el lenguaje o la creación de ese lenguaje también tiene esa transformación, ¿no? de las ideas o de los conceptos que quiero estar ahí escenificando. Luego también, a nivel personal, me hace pensar mucho como toda la trayectoria que llevo hasta ahora y cómo me ha costado crear a lo largo de toda la vida. Y siento como que ahora, recién hace 2-3 años, lo estoy disfrutando, como en algún momento lo disfruté en el último año de la escuela de circo, que fue una cosa así como ustedes hablaban, como un ambiente en que estás impulsando, en que tus compañeros se motivan, están ahí contigo, aunque no hagan parte del acto, pero están ahí como, oye, y mira que yo vi esto, ¿qué te parece si no sé qué? Ay, no sé, y tú te presentas y están todos ahí, ay, no sé, como otra cosa. Y después, al quedar sola en el mundo, como artista tratando de hacerse un espacio, y también en la transición por distintos territorios,
pucha, me jugó en contra la autoestima. Porque cuando te paras sola constantemente en un nuevo territorio, no sé por qué estaba en Cáceres, después me iba a Granada, después no sé qué, uy, tienes que tener ahí una firmeza, una convicción, una confianza en ti misma. Y bueno, y ahí se reflejan las historias personales de cada uno. A lo mejor a unos se les facilita más y a otras como que tardamos un poquito más en afirmar esa autoestima, en decir, sí, esta es mi voz y esto importa, y yo no tengo que andar, no sé, argumentando, dando ejemplos, justificando, no sé, o no tengo que mostrar ese valor. Si para mí es importante por lo que es, pero claro, hay un camino hasta ese lugar. En mi caso, un camino de 20 años, no, o más, desde que nací. Pero bueno, ahora lo estoy disfrutando mucho. Estamos en un proceso ahí de co-creación con Dani, y también como ahí aprendiendo mucho de abrir ese espacio horizontal, también a la productora, también a la persona que está en vestuario, en iluminación, en música, como que se sientan cómodos de aportar, como de aportar al proceso. Que eso también es un aprendizaje, cómo generar esos espacios, cómo generar esa comunicación. Y por último, como la pregunta también iba dirigida a la residencia territorial, claro, a mí me lleva, bueno, la palabra territorio, por ejemplo, claro, este proyecto que se llama Contra Hilo Lab, que surgió en 2022, 2021, como que culmina de las vivencias que tuve viviendo en La Ligua durante 10 años. Entonces, ¿cómo te permea el territorio? Porque para mí eso siempre ha sido, no es crear por crear, es como que a veces, para mí de lo que estoy hablando es lo que me hace fluir en el gesto o en la palabra. Y bueno, y no sé por qué, pero me inspira el territorio. No sé, cuando había una gente muy loca cuando yo estaba en España y en Portugal, que se reunían cada año y decían, ¿saben qué? Este año la propuesta es un mes, partimos del mismo lugar y al final del mes llegamos al mismo lugar. Ustedes vayan como quieran, hagan lo que quieran, el territorio es Portugal, y ahí cuando lleguemos presentan lo que quieran presentar. Y ahí yo decidí irme en bici, y me fascinaba que había una tradición portuguesa que son solo las mujeres que cantan y tocan un instrumento que se llama duf, y yo soy pésima para el ritmo, pero igual me llevé la duf y voy a aprender con las cantadoras, y fui a la región que había más cantoras así como que mantenían esa tradición, y como que eso es lo que me fascina a mí, como que empiezan a aparecer imágenes, empiezan a aparecer cosas en La Ligua, como eso de los hilos, hasta que hoy los hilos parecen telas, y si fueran cuerdas, y si los colgamos y son gigantes y hay un telar gigante, y ahí empieza todo así como, y si hablamos de la creación del mundo y de las arañas, y ahí uno se va ya ahí por las ramas, y después estoy hablando con mi co-intérprete y es como, sí, o con la Ingrid ayer, pero concretiza para que también se entienda un poco. Y bueno, y esto de las residencias territoriales, como lo que comentaban, que de repente nos faltan espacios para crear, porque el espacio es fundamental. O sea, si no tengo un techo, que era lo que me pasaba en La Ligua, y por eso me dediqué a la agricultura y a los talleres, porque claro, yo montaba la estructura, o hacía frío, o hacía sol, o no sé qué, o no sé cuánto, y al final entrenaba 5 días al año. Entonces sí, el espacio es muy importante, y todos estos espacios, claro, sino para las personas que no tenemos espacio, que tengo ahí los fierros en una esquina de la casa, son muy importantes estas residencias en el territorio, que se conozcan los espacios, que se articulen entre sí y que se generen estas instancias de residencia, de creación, ya que esos espacios fueron conquistados también a pulso
Es importante y muy relevante, encuentro súper relevante la apertura que tienen. En Aires, la Carpa Azul, bueno, los que conozco, que tienen una apertura, también aquí uno llega y propone cosas. De lo que yo conozco, ¿ya? Bueno, muchas gracias, espero haber aportado. Cosita chica, como pueden ver, el proceso del café, así del rico y todo, es lentísimo, me demoro un chingo cambiando. Aló, Daniela Schuster. Dame un segundo. Y voy a ir dando cafecito a quienes me van como mano, ok. La Dani quiere... Pero de por sí no me alcanza el tiempo por Entonces, también si alguien nos aguanta, le da lo mismo, tengo de este cafecito, se pueden venir a servir, está la tacita y azúcar y agüita. Sí. Bueno, yo he escuchado atentamente a todos y todas y todes. La verdad es que comparto mucho con la mayoría, la verdad, porque creo que es todo lo que dicen. Y llevamos tanto tiempo haciéndolo que yo creo que también se nos olvida algo importante quizás, que un poco ahí lo deslumbró la Juliana, que tiene que ver cómo llevar la creación también a compartirla, no entre nosotros, pues, ¿cachai? Porque entre nosotros yo creo que tenemos esa sensibilidad, pero llevarla a otros lugares, a otros espacios, ¿cachai? Y también me surgen muchas preguntas en relación a eso, porque es muy complejo el tema, por ejemplo, de los públicos, ¿cachai? Como que cada vez se cierran más los espacios públicos, o también el arte se empieza a elitizar, se empieza a volver una burbuja, se encapsula, es muy complejo movilizar. Y creo que también parte de la creación es salir de esa burbuja e ir en búsqueda de encontrarnos con las personas, ¿cachai? Y llegar a los espacios donde a veces quizás no llegan las creaciones, o también observar qué tipo de creaciones están sucediendo en esos lugares. Entonces, me surgen muchas preguntas en relación a eso, en lo complejo que se viene también crear, y que también podemos hablar todo el tiempo de la precariedad, sí, la precariedad, pero también depende de nosotros que terminemos con esa precariedad, porque si no nos organizamos, digamos que la precariedad va a continuar eternamente, y eso tiene que ver con empezar también a crear políticas públicas que sean mucho más sostenibles en el tiempo, y que las generaciones que venimos creando hace muchos años nos organicemos de verdad, que logremos llegar a acuerdos para que la creación no quede solamente en la palabra, ¿está? Sino que, y también la creación va unida con la circulación de esa creación, porque no sacamos nada con crear cosas maravillosas y creer que son maravillosas, pero si al final la damos vuelta en los mismos círculos o no tenemos lugares donde mostrar lo que se ha creado. Entonces también eso es súper importante, creo que se tiene que fortalecer en conjunto, y que eso lo podemos hacer nosotras, nosotres, hasta ir abriendo esos espacios y movilizándonos, y también con la madurez que nos ha dado el tiempo de empezar a conversar temas que a veces son más complejos y que quizás en un conversatorio no es suficiente, y que tenemos que seguir fortaleciendo de verdad, porque se vienen tiempos difíciles, ¿cachai? Y que los espacios inclusive se pueden desaparecer, así como las personas desaparecieron en algún momento, imagínense. Entonces, aunque digo eso y se me ¡pum! Los pelos, ¿cachai? Pero es cierto, y que hubieron, imagínense, Víctor Jara, un creador increíble, ¿cachai? Y un artista multidisciplinario que por un gobierno fascista fue eliminado. Entonces, desde ese lugar, yo creo que también tenemos que reventar la burbuja del artista creador, y también ser un artista activista, un artista que crea realidades, pero también las comparte, las transforma, revoluciona esas realidades y nos movilizamos, ¿cachai? Y que eso también es parte de la creación. Entonces, y también de la comunión entre todos, ¿cachai? Entonces yo invito a que estos espacios se sigan repitiendo durante todo el año, no solamente un día, porque todos nos conocemos hace mucho y es muy complejo conversar estos temas solo en un conversatorio, y que es el momento de articularnos, chiquillos, y que de verdad desde nosotros en Aires estamos abiertos a eso, y espero que cada uno de los espacios que hoy día participan acá también, porque de verdad es necesario, y eso lo podemos hacer solamente con la organización. Y la organización es la única forma, y eso a veces hay que darse el tiempo de conversar, llegar a acuerdos, ¿cachai? Y
de a poco encontrar una manera, porque si no lo encontramos ahora, yo no sé cuándo. Así que ahí dejo abierta la invitación para que continuemos conversando, creando en conjunto, volver a la comunidad, esta palabra tan reutilizada, pero que igual tiene que ver con lo común y del bien común, ¿cachai? Sobre todo eso, porque yo creo que del bien común, del bien vivir, y creo que son cosas que compartimos entre todos y todas y todo eso. Así que eso. Y ahora me voy corriendo a buscar a mi hijo, que lo trae. Gracias. Gracias, Dani, por tus palabras. Bueno, se ha dicho bastante sobre el trabajo creativo. Me quedé con varias bonitas frases anotadas por ahí. La puedo mandar a Daniel a ver si las puede compartir, que tienen que ver con lo emocionante de nuestro oficio, profesión, o como cada uno quiera llamarlo. Encuentro que el momento creativo es tan primitivo, no tiene como quizás, tiene un impulso, siento, hay una idea que llega, hay una sensación que se siente y uno necesita empezar a formarla. Como colectivamente siento que una idea cuando aparece y la compartes con el otro, como decía el Mario, ya empiezan a opinar el otro sobre tu idea y ahí se va soltando y la idea se va transformando. Yo también invito al hacer. Yo sé que a veces no están los espacios, no están las lucas, pero no hay que parar de hacer. Para mí, decir trabajo creativo, no voy por ahí. Yo creo que trabajar es trabajar, crear es crear. Hacer el arte no tiene nada que ver con el trabajo. El trabajo siento que a veces es como para generar lucas, para pagar la luz, el agua, eso es trabajar. Pero crear no tiene, si vamos siempre como al tema lucas, va a ser siempre un pero. ¿Entiendes? Siempre va a haber ese pero. Si eliminamos ese pero, bueno, trabajamos para tener las lucas, para el arriendo, qué sé yo. Pero crear es, no está el consumo, siento. Por lo menos, muy personalmente, trato de ir en eso. Obviamente hay que comer, y comer bien, ¿cierto? Porque... Hay una dinámica bien compleja porque, si bien es cierto, claro, hay que comer, hay que generar trabajos creativos también para poder comer, ¿no? Porque esa es nuestra pega. Espera, lo que yo veo... Es que quiero diferenciar lo que estoy diciendo. Personalmente, para mí crear es crear. Sí. Y trabajar es trabajar creativamente, ir al ensayo, tomar la micro, lo que tiene que ver con el money. Pero la creación... desde el rito, sí, lo primitivo, lo que a mí me llama a levantarme en la mañana y obviamente como todos ustedes ver el mundo desde otro lugar, si eso es lo que a eso me refiero. Claro, yo no lo veo con el tema de la plata ni nada, sino que yo hago siempre el crear, pero hay momentos en que tú tienes que poner tu creación en un espacio ni un circuito para poder generar las lucas y poder vivir, porque yo puedo estar creando y haciendo y me estoy muriendo de hambre y no tengo para comprar pan, alimentar a mi familia. Entonces creo que en Valparaíso no hay lugares para presentar, hay pocos lugares para generar circuitos. De hecho, creo que la Carpa Azul y otro lugar más cumplen ese rol de poder programar y generar instancias para que la gente que hace creación pueda mostrar el espectáculo o lo que haya creado. Creo que desde ahí tenemos que empezar como a hacer un análisis de ver cómo nosotros podemos poner nuestro trabajo no solamente a los públicos que llegan a vernos, sino que a otros públicos. Mi experiencia es que yo los trabajos creativos los trato de impulsar también con cierta medida para que puedan tener una oportunidad en otros públicos y en otros espacios. O sea, por ejemplo, los municipios pueden ser capaces de comprar mi trabajo, el gobierno y el ministerio pueden ser capaces de comprar mi trabajo, el circuito de festivales lo voy abriendo para poder generar esa instancia de que me va a permitir vivir de mi trabajo. Claro. Entonces creo que es importante ir viendo cómo vamos desarrollando estrategias en conjunto, quizás en red, para poder trabajar esa programación, esa circulación, que es muy importante. Si no, vamos a estar creando todo el tiempo y nos vamos a morir de hambre y vamos a estar en la precariedad. Entonces creo que es interesante que de alguna forma también la creación
Cuando tú creas, por ejemplo, dice el Mario Núñez, oye, yo voy a poner esto y tú pones esto, tú pones esto, la creación también a veces tiene que ser muy bien pensada cuando tú quieres generar ese movimiento y esa circulación. O sea, no te vayas a ir con un barco, a nosotros nos cuesta tener una creación con un barco, no la podemos meter ni en Brasil, no la podemos meter en otros lugares porque cuesta un dineral meter esa creación y llevarla. Entonces, ¿cómo buscamos las estrategias para poder minimizar sin que nuestro trabajo sea menoscabado, pero que la creación sea potente, para poder generar el flujo y la circulación y poner nuestro trabajo donde realmente vale, se valora y se paga? Y yo creo que eso es interesante, creo que ahí tenemos que generar esa instancia. Esos son los debates que hay que crear. Sí, yo creo que ahí está como todo el tema de la creación génesis, de lo que un poco hemos hablado, como el despertar de la idea, ¿cierto? Como la alquimia que dice ella. Pero luego vienen otras etapas, pues, ¿cachai? Obviamente sería genial que todos tomáramos los cursos de gestión que están tan de moda, tener gente, compañeros que están trabajando en la producción, animarlos a hacer lazos. O sea, hay varias etapas, ¿cachai? Está la génesis, está lo primitivo, después viene, como tú decías, el trabajo, comer, existir como artista, ¿cachai? Son muchas etapas, pero yo lo que siento que hablamos en general fue como de la génesis, porque somos tan sensibles que se nos olvida la otra parte, ¿cachai? Y eso es lo que también la Schuster dice, tenemos que volver a reunirnos para seguir conversando estos problemas, sobre todo ahorita que está wea. El wea. Hay varias cosas y se me plantea harto un punto que nos pasa o le pasa a la gente que hace como cosas con objetos ya aéreos, ponte aéreo al tiro, que necesita estructura, que necesita espacio. Al levantar el espacio, bueno, una serie de características que son sumamente acotadas aquí en los espacios, o sea, como que hay poco espacio y aparte no financian esos espacios las creaciones que se hacen con esos elementos. Ya sí, y por otro lado está lo de Ingrid, que claro, que cuando uno vomita hace todo esto y genera todo esto, pero también se cruza con esto, porque a mí me pasa de que uno dice, ya, yo tengo el imaginario de que esto va a aparecer y que la estructura y que el vuelo y que el otro vuelo va a aparecer por acá y que aquí y que van a salir la gente de las... ¿Dónde monto todo esto? No, es que para hacer una pared necesito esto, ya necesito un camión lleno detrás. Bueno, un camión, no estoy hablando de un camioncito de 3 cuartos, estoy hablando de un camión con rampla que me lleve una cachada detrás para poder parar una pared, bueno, estamos hablando de 7 metros por 4, tampoco es gigante la base, ¿no? Entonces, ya tengo el camión detrás, después aparte tengo todos los otros puntos chicos, otro camioncito más para echar toda la otra, aparte todo lo que es colchones o red de lo que tenga, entonces una serie de cosas que uno suma y dice, ¿de dónde? O sea, como jamás, no tengo la capacidad de poder sostener eso, ni de poder moverlo, y tampoco existe la capacidad de un festival o de ciertas lugares que me vayan a decir, oye, toma, te estoy comprando esto, muévelo, paga el flete, bueno, aquí instala, tenemos el espacio idóneo, bueno, está súper amplio, tenemos todos los puntos puestos en el piso, está todo resuelto. Jamás, o sea, como que está el caso del parque que entregaron un teatro y lo hemos tenido que ir acondicionando para poder anclar a piso y tensión y bla, y todo. Entonces se formula, a mí lo que se me viene a la cabeza, digo, ya, existen igual una red de festivales aquí en Chile, ya, entonces, ¿qué pasa? Que esta gran red de festivales o de encuentros, como se llame, se empieza a articular para en realidad empezar a girar desde este mismo punto y que no sean los mismos siempre, o sea, porque yo igual ya listo, me afiato contigo, y el próximo año estoy afiatado contigo, y el próximo contigo, y el próximo contigo, y al final se circula en todo una asociación de, sino que probar contigo, el próximo contigo, con vos, con todo, ¿cachai? Y así vamos generando más redes y más circulación y más... pero también existe este otro tema, ¿quién financia esto? O sea, si esta red de festivales o de encuentros no postulan a proyectos, no hay financiamiento, o sea, como que ¿de dónde? Quería tomar unos puntos, disculpa antes de olvidarme. 3 puntos. Hablar de circo y territorio, que lo hemos súper mencionado, ¿no? Pero qué pasa también con la profesionalización de nuestro arte, ¿cierto? De nuestro trabajo, ¿cierto?
¿Qué pasa? Aprovechando que, bueno, algunas personas se han parado, pero que bueno, porque es súper importante esta instancia de escucha, porque es aquí donde se hacen los cambios. Entonces, ¿qué pasa con nuestros derechos laborales? Los y las trabajadoras, ¿qué pasa con quien materna? ¿Qué pasa con los hombres que también paternan? ¿Ya? Porque así como conozco compañeras, amigas que maternan solas, también conozco a compañeros que paternan solos. Y en fin, ¿qué pasa con todo, con las niñeces? ¿Cierto? Que ¿quién cuida cuando estamos actuando? ¿Quién cuida a quienes gestan? Que es súper desafiante, lo hemos conversado también, ¿no? Acompañamiento psicológico, Jenchi, porque es súper frustrante cuando te sentaste un mes a escribir, a postular 3 cosas, te comiste todos los recursos, yo no sé si le ha pasado, pero ha sido una realidad igual, he pasado de todo en el arte, abundancia, precariedad, mucha abundancia, nueva escasez de todo, es como el mar, ¿no? Viene y va, en lo personal, no ha sido todo superado así. Y siento que ahí, en este encuentro, es importante... quizás la academia, ¿no? Que algunos, ay, qué lata la formalización, pero igual cuando nos colocamos y nos organizamos sindicalmente hablando, porque al final una figura legal en este territorio chileno tiene que ver con los sindicatos. Es la única, y corríjame por favor si estoy equivocada, es la única figura legal que me da un respaldo a mí como trabajadora, porque cuando nos piden una simple boleta de honorario, están colocándonos como el Copacabana, el café. Yo pago un impuesto, ¿cierto? Podríamos aquí, todas las personas que trabajamos por boleta de honorario, ser simplemente un copo de agua, Seila, porque ahí no tenemos derechos laborales, no tenemos seguridad social por salud, y nuestro trabajo es vital, ¿cierto? O sea que ya estamos 2 puntos súper para atrás. ¿Y qué pasa con la licencia médica, los aguinaldos y en fin? Entonces, yo sé que muchas veces el sistema, ¿cierto? No lo queremos, hay como jugar una capoeira casi, ¿no? Con el sistema. Pero ¿saben qué? Yo he aprendido, ahora ya tengo 37 años, 20 años ha sido de viaje y todo, gracias. No, pero lo veo porque me costó también, ¿viste? Tomarse todos los cursos, hacer cosas. Que es trabajo que se invisibiliza a veces, ¿saben? Y que no es el más entretenido porque no es estar actuando, no es el que viaja y no el festival, es estar ahí estudiando, escribiendo el proyecto, para que bacán si lo ganamos, pero si no, ahí queda, todos tus días, todas tus horas. Y cómo trabajo con la frustración. Y ahí yo compartía que el circo para mí es la resiliencia de la educación o los malabares, porque es como ya se me cae... Lo sigo intentando y de quizás en 100 intentos más me va a volver a salir el truco, en fin, si fuera un vuelo. Pero ahí es donde voy encontrando el aprendizaje también en fracasar. Entonces, y el escuchar a los demás, a las personas que tienen más experiencia que yo, que también se han equivocado y que también han tenido éxito. Entonces siento que ahí nos invito a que poder organizarnos, quizás no es la forma más entretenida del sindicato, pero es la única forma legal que tenemos un peso. Estuve el año pasado, antepasado, no sé, porque me encontré con usted igual, cuando fuimos a Santiago, el encuentro de gestores y gestoras, que antes solo era de mujeres, y se hizo para hombres y mujeres, ¿cierto? Entonces, ahí me fue súper positivo escuchar al Sindicato de Técnicos y Técnicas de Santiago, que eso nace a partir de un hecho súper triste. Se cayó un técnico que tenía poca edad, no recuerdo ahora, no les quiero mentir, y perdió la vida. ¿Y qué pasó? Que no tenía derechos laborales, ni uno no tenía seguro. Ahí donde yo me eduqué y aprendí sobre que hacer una boleta de honorario no le salva la vida a nadie. Entonces, cuando nos contratan también los municipios, nunca nos pagan la seguridad social. Se dice así también, ¿no? Seguridad. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa si donde ponemos una, como si Arte que está organizado, ¿no? El Sindicato de Actrices de Chile y Actores, donde hay una tarifa donde nadie cobra menos? Por favor, Genchi, no cobremos menos porque llevamos muchos años. Entonces, cuando usted cobra menos, ¿cómo logramos o vender, aunque quizá a alguien le incomode, pero eso es lo que a veces nos toca, vender nuestro producto cultural a un municipio que todo subió y resulta que me quiere pagar el mismo caché para un tremendo equipo? Entonces, comparto con que tiene que cambiar. Somos co-creadores, nos educamos, nos organizamos, postulamos, pero ¿qué pasa con eso también? Y solo lo podemos exigir si yo voy al artículo no sé cuánto de la ley que dice, porque me toca poner respaldo legal. Porque no es que estoy... porque una cosa es reclamar y otra cosa es exigir. Y cuando hay un derecho, porque la cultura está dentro de los derechos humanos, es un decreto.
O sea, vamos al artículo 98 de los decretos de los derechos humanos. Es un derecho de las personas. Entonces, donde yo como ciudadana también de un territorio exijo mi derecho a usar un teatro, mi derecho a ir al parque que no sea tan engorroso, o mi derecho a usar la calle, o mi derecho a que mi vida tenga una seguridad si yo me estoy colgando de una estructura. Entonces le invito un poco, ¿cuál ha sido su experiencia? No sé cómo estamos de tiempo, en esa relación a ese tema que quizás no todas las personas quizás les gusta entrar, o quizás no porque no les gusta, sino simplemente no hay acceso a esa educación, o simplemente no están las políticas culturales abiertas a eso. ¿Qué pasa con el circo? En ese sentido, ¿no? Que él es vida, es vida, o sea, se te cayó, te quedó mal montado, y no es lo mismo saben que en comparación a otras expresiones del arte en general, ¿no? Del arte integral. Entonces un poquito quería hablar de eso y también de la circo y tecnología, porque es algo que nos atravesó totalmente en la pandemia. Y en Brasil, en un seminario internacional, escuchaba a unos viejitos de circo, así de los primeros que partieron. Y hablaban igual de esta precariedad, ¿no? No es solo de acá, de nuestro territorio. Hablaban de la precariedad y todo el tema. Y alguien mencionó algo súper lindo, que como el circo consiguió pasar, viste, que por ejemplo llevar a la gente al teatro en la época que todo es rápido, el celular, así, es un desafío. Pero como el circo sí pudo integrarse bien eso, un viejito decía, porque trabajamos con las emociones primarias humanas. Y me encantó. Porque es cierto, porque algo muy del momento, ¿no? Como que algo muy vivo. Es un arte tan vivo que era muy difícil. Entonces logra como pasar esta barrera tecnológica que también nos hace encontrarnos y conocer a otros compañeros de circo. O sea, recuerdo cuando se cayó la carpa, simultáneamente en Brasil se cayó la carpa. Ay, no me acuerdo. Que también de un circo bien conocido de Sao Paulo, que fue ¿te acuerdas tú? ¿San Paulo? ¿Sani? Sí, el Sani. No fue el Sani parece, pero se cayó... O el Picolino igual se cayó, pues el Picolino. Sí, eso fue. Pero en Salvador. Pero después fue en Sao Paulo igual. Pero a lo que voy con esto, que las necesidades, viste, las carencias, las problemáticas nos atraviesan como latinoamericanamente hablando. Y como interesante, a través de la tecnología también, como el circo también nacieron en creaciones audiovisuales interesantes. Vi que ustedes también están ahí con el proceso, que fueron al sur, la carpa, nosotras, en fin, varios espacios sobrevivieron. Y hablé ya de la profesionalización, el sindicato y la tecnología. Y creo que esas eran las tres cositas que quería aportar. Es que siento que es el momento, porque de verdad que no da, o sea, lo que decís tú, o sea, no da para que sea precario. Porque, y cómo llevamos también a que, yo siento que el circo se mantiene vivo gracias a nuestra población adulta, que es quien tiene la tradición de ir al circo, porque llegó a la población y que era el entretenimiento, y los abuelitos y la abuelita, porque las generaciones nuevas es distinto, tienen mucho estímulo, mucho digital. Antes, olvídate, existía el foro malabarismochile.cl, y era ahí, ya soy muy antigua, pero que nadie... Ahora todo es tutorial, viste, YouTube, gracias. Pero antes uno, con suerte, alguien podía subir un video al Malabarismo Chile, que era un foro donde te podías enterar y ahí aprendía ahí en la calle con la gente que venía viajando y te enseñaba los trucos. Entonces, no sé, como que ver igual esas ventajas que pueden ser herramientas para que podamos crear instancias de mejor condición, porque lo merecemos. O sea, y tenemos los conocimientos y el oficio y la trayectoria para que eso pueda hacer un cambio para las generaciones que vienen, porque hay muchas generaciones de los niños y las niñas que todos ustedes tienen, o hay un montón de crianza y está súper lindo y hay un montón de escuelas. Entonces, bueno, eso quería un poco decir de todo lo que escuché, y muchas gracias por compartir su saber y su experiencia. Muchas gracias por esas palabritas, un aplauso. Quiero comentar que vamos a ir terminando ya porque se nos viene una gran artista, se nos hizo súper cortito. ¿Qué va a decir, Ingrid? Que ella tenía unas preguntas, que dijo, yo vengo con más preguntas. ¿Tiene alguna pregunta específica para que no te quedes con nada en el tintero? Pregunta. Yo tengo una pregunta, sí. La verdad me pregunto mucho esto de la no precarización de nuestro trabajo. Por un lado entiendo el trabajo comunitario y me gustaría entender cuál es el punto de equilibrio entre dar y recibir.
¿no? Como como claro, como hablamos mucho de la pasión, de lo que nos apasiona, de salir a la calle, hacer faro, no sé, o a dar un taller para niñas, no sé, lo que sea que sea una retribución a la comunidad, pero me pasa mucho que no recibo nada. Entonces es esto. Pienso mucho en el poder decir más no también, como frente, no sé, a las cientos de convenciones de circo que no te ofrecen nada por ir y que uno por manija va. Pero nada, como que necesito saber, según su experiencia, cómo es que ustedes comenzaron como ya a recibir para esto. Justo, Dame un segundo. Cualquier respuesta que vayan a dar, que sea breve. Porque nos queda poco tiempo. El otro día conversando justamente con una persona, le cuento que la experiencia personal, que como esto lo hacíamos gratis, ¿no? Lo hacíamos de voluntad. ¿Cuántos años no trabajamos de voluntad? Muchos años, ¿o no? Ex cárcel, y aún seguimos trabajando de voluntad. Entonces creo que no hay un fin, no hay un yo doy esto y voy a recibir esto. Creo que uno da. Y ahí se van abriendo las puertas y uno va encontrando y van saliendo pega y medio y te va informando. Entonces como que hay todo un... Por lo menos aquí la experiencia nacional, ¿cachai? Como que eso, como que uno nunca para de dar y si... es que pues, bueno, ya si no lo tiene uno va, ¿cachai? Como que la hace, si al final en algún momento nos iremos a encontrar, nos iremos a cruzar y tampoco te doy esperando de que me des algo. Te estoy tratando de colaborar de alguna forma, si lo hemos creado juntos, o sea, como que... Eso. Yo como respuesta así como más práctica a lo que tú dices, yo te aconsejo que hagas un número excelente, que te puedas guiar con las amigues por ahí y levantarte en la mañana y ponerle bueno, entrenar, hacerlo mil veces, ponerle vestuario, ponerle tema, mostrarlo en diferentes... Hacer. Eso. Y que sea excelente. Que para ti sea excelente, que tú seas la protagónica de tu rutina o que seas la protagónica de tu idea. Y ahí las cosas, como dice don Mario, van a salir. Pero tienes que hacer. Concuerdo con ellos dos. Que esa Concordo. Es lo que yo quiero decir con la anterioridad a lo que decía la compañera. Yo creo que igual es bueno instruirse. Por ejemplo, a mí mucho tiempo pensé en lo del sindicato y llegué a la conclusión de que el sindicato era como una relación entre empleado y patrón. Entonces como que esa figura no me gustó. Entonces lo que yo vine como a rescatar un poco quizás la cooperativa o la asociación gremial. Que creo que ahí se pueden juntar como más horizontalidad o cooperativa, más horizontalmente el trabajo que podemos realizar. Segundo, creo que los conversatorios son súper interesantes, muy importantes, pero tenemos que dejar de solamente hablar, sino que tenemos que sistematizar. Y aquí creo que nadie sistematizó. Está grabado todo. Está grabado. Entonces, la última experiencia que tuvimos nosotros en un conversatorio fue firmar un convenio. O sea, nosotros vamos a conversar, pero de esa conversación vamos a firmar un convenio de trabajo y colaboración. Y ese convenio se firma entre todas las personas que asistieron para poderle darle proyección y así poder evolucionar y avanzar, porque si no, nos quedamos en la conversa. Algo así como para seguir. Yo, una cosita cortita con respecto a lo que decía la compañera acá, que concuerdo con lo que dice la Ingrid, pero también concuerdo de que nosotros crecemos y nos desarrollamos presentándonos a otro. Siempre vamos a presentar a otro y esperamos esa retribución. Vivimos esperando la retribución del otro. Yo puedo estar 3 meses, 6 meses haciendo una creación, pero después la presento al público. Y espero esa de vuelta, que es en aplauso, es en un comentario después, oye, qué lindo lo que hiciste, en las lucas, uno va esperando. Si yo siempre creo o hago mi creación esperando esa pierdo. Yo lo hago porque lo quiero hacer. Y yo lo hago porque me convenzo y porque tengo la convicción de que esto sí va a estar bien. Porque creo en esto y me saqué la mierda haciendo esto. Lo demás llega por añadidura. Todo lo demás llega por añadidura. Hay que darle nomás. La hago súper corta. Estoy acá esperando la palabra hace mucho rato. Si me la puedes dar, estoy al lado tuyo. Quiero decir algo. ¿Puedo decir algo?
Acá y acá. Bueno, primero que todo darle las gracias. Creo que una de las cosas que conversamos entre varios compañeros, sobre todo artistas emergentes o chiques que están haciendo escuela o que hemos salido de escuela de circo, hemos viajado por Latinoamérica y cosas, es esta desorientación en relación al trabajo. Entonces está súper bueno el diálogo entre generaciones con las personas que tienen experiencia, trayectoria, y que por ahí podemos empezar a hablar de esto. ¿En qué circuito quiero estar? Entonces, ¿qué caminos tengo que tomar? ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántas formaciones académicas pueden ayudar a gestar de manera inteligente mi trabajo? ¿Qué tipo de convocatorias tengo que hacer con las líneas específicas que me piden? Por algo no quedo en esta. En fin, son muchas cosas muy delicadas que nos permiten no estar tirando palos ciegos de manera instintiva y perder de repente un montón de años y no llegar hacia donde cada uno quiere llegar, con los lenguajes que cada uno le interesa. Yo, por ejemplo, sí, más o menos sé qué lenguaje me interesa hacer, ya vengo investigando ciertas cosas hace un par de tiempo y eso también siempre va cambiando. Y es abrumador cuando no nos juntamos a pensar el circo o ser trabajadores de la arte y la escultura, porque el no hablarlo, el no mencionarlo y también no hablar de plata termina siendo como un déficit, porque necesitamos vivir de esto, ¿cachai? Sin romantizar, ¿no? Entendiendo la creación, el proceso que hablabas, que es así, pero más allá que eso, trabajamos de esto en distintas áreas, ¿no? Como docentes, como investigadores, como gestores. Entonces, agradecerle y ojalá que siga pasando, porque no siempre nos juntamos a pensar el circo. Eso. Vamos con lo último ya, ahora sí estamos cerrando, va a empezar en breve Adriada cantando, pero aquí vamos con unas preguntas más o comentarios. Hola, gracias. Mi nombre es Karin y yo quiero comentar respecto a tu pregunta. Estoy muy de acuerdo en lo que han dicho, pero también pienso que no hay que romantizar lo que uno hace y también hay que poner valor a lo que uno hace y entrega, por más de que uno vaya de onda o que entienda el contexto y las situaciones en las que sale la oportunidad de ir a presentar. Si es que es algo en lo que vienes trabajando, que como dice el compañero, es algo lo que yo creo que está bueno, que le pongo todo el corazón, que me levanto todos los días, que entreno, que busco un montón de... que pago asesorías de repente o busco de dónde sacar plata para tomar clases y todo va teniendo un valor agregado a lo que uno hace porque llevas años dedicándote a eso. Yo creo que no está malo pensar que también hay otras opciones y se puede, por ejemplo, pasar la gorra. Y ahí va un discurso de gorra también y cómo una plantearse en esas situaciones como, porque sí, igual uno puede tener muchas ganas de ir y presentar lo que estás trabajando y claro, y es para la Navidad de los vecinos en la Pobla donde yo vivo. Y claro, no le voy a cobrar un presupuesto y quiero ir a presentar, pero sí puedo decir, pero vecino, y de última, ¿yo puedo pasar la gorra? Así como al final quien quiere me colabora. Como que también ahí están esas otras chances, como que uno puede buscar de qué manera sacarle la vuelta a la situación, porque claro, igual, o un amigo que te invita para otro lado y tú decís como, no tengo ni para pagar los pasajes de ida. Y es algo muy sencillo así, pero son los pasajes de ida y de vuelta que no tengo ni para pagar eso y es como, y no me da para cobrar, porque pienso que es algo que estoy recién mostrando y no sé qué, pero bueno, entonces a la voluntad de quienes quieran colaborar, yo creo que rola igual, ir a la voluntad de quienes quieran colaborar. Eso, de alguna forma lo que estamos buscando es educar también nuevos públicos, es una estrategia para nosotras mismas en el futuro. Juntarnos a conversar estrategia es esencial que lo hagamos pronto, tal como sugirió Ingrid, quizás cada 3 meses, no lo sé, pero creo que no hay nadie más que nosotros y quienes trabajan ahí en el ámbito de cualquier rama, la producción, los mismos artistas en escena, técnicos, a que hablemos estas problemáticas, que nosotras mismas desentrañemos cuáles son las necesidades y de alguna forma cómo llegamos, porque creo que ahí es donde flaqueamos, ¿no? Cuando queremos llegar a estos nuevos públicos. No sé si hay... y si lo asalto con un podcast este próximo año, me lo aceptan, porque dije, qué buena forma de hablar de circo, porque ya me emocioné, quería seguir hablando más, pero tenemos programación. ¿Alguna última palabra? ¿Cerramos ya? Ya, la última, Munay, ¿tú despides, amigo? No, para ahí cierra la persona. Yo creo que la pregunta para todos es ¿cuándo? ¿Dónde? En mi casa porque voy a tener una piscina. Ahora, los invito a todos.
No, Chiques, muchas gracias. chiques, yo Espérate. creo que es súper importante ahora, en estos momentos, comprometernos y decir 3 meses, 2 meses, 6 meses, 5 meses, nos juntamos de nuevo, nos vemos las caras, nos Vámonos. volvemos a conversar. Marzo. Y empezamos a firmar, así como Último lo propuso fin de el Pato semana de también, marzo. nos juntamos para saber específicamente a qué nos vamos a juntar y firmamos acuerdos y generamos vinculación, movimiento. Sí, recordemos que igual y activación espacio antifascista. Espacio en Aire ha facilitado muchos talleres durante este año de formación y sobre todo de todas estas carencias que tenemos con respecto a la precarización y la gestión. ¿Por qué me estáis apagando el micrófono? Ah. Entonces eso. Saquémonos una foto. Oye, pero hay Ya. una fecha buena, el mismo día en marzo es un sábado, 28 de marzo. Bueno, 28 de marzo, recuérdanos. Foto, por favor, aquí todos los participantes, si hay más preguntas por interno y cosas que se quieran como conversar. Ya, pues la foto. Él, pues, el fotógrafo. Chuster, no, pero no importa. Los que quedan somos los más importantes. Los conversadores, por favor, acérquense. Tírate una C, A, así que podría ponerse a crear nomás. Igual podríamos juntarnos a hacer una creación gigante en marzo. Ya, vamos. Uno. ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? No. 1, 2, 3. Vamos. Pasamos. Hola, hola, hola. Eso, ahí terminó el conversatorio el día de hoy. Hablamos sobre creación, muchas cositas, pero ahora se nos vienen otros panoramas aquí en Aires. Viene música con Adriada. ¡Wow! Eso, aplauda público. Así que paciencia y musiquita por mientras.